Bueno, buenas noches. Soy Brian Álvarez Marango, fellow pues, de ultrasonido en Banaco, Pontificia Universidad Javeriana. Hoy vamos a revisar el tema evaluación de la función del ventrículo derecho. Si tuviéramos que elegir una, ¿con cuál nos quedamos? Entonces, hace unos años, pues diríamos que la función del ventrículo derecho no es necesaria para el mantenimiento de la circulación normal. Y en el ámbito pues, académico, pues decíamos que el paciente pues, que tenía una falla cardíaca derecha, pues que era como que intratable y tenía como las puertas cerradas. Pero en las últimas décadas, ¿cierto? Pues se ha venido, pero ha tenido un reconocimiento creciente, el papel fundamental, ¿cierto? Que desempeña pues el ventrículo derecho, sobre todo la disfunción, que hay que reconocer disfunción frente a falla, y esto frente pues al estado funcional y pronóstico de múltiples enfermedades en la que su incidencia pues puede superar hasta el 50%. Y esto en relación a que parte de esa insuficiencia cardíaca o esa falla cardíaca izquierda puede ser debida a la disfunción del ventrículo derecho. La hipertensión arterial pulmonar, como vamos a ver, la fisiopatología ha cambiado bastante en los últimos años y tiene una correlación pues directa con este tipo de enfermedad y las cardiopatías congénitas, las miocardiopatías que con los avances en las imágenes, pues sus manejos y sus abordajes, tanto sus estrategias de manejo pues, médico y estrategias quirúrgicas han cambiado. Entonces, un poquito, creo que si vamos a hablar pues, de imágenes o de estrategias de evaluación de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Pues tenemos que recordar primero un poco, y hablar un poco de fisiología y ver de dónde vamos a arrancar. Entonces, la función normal del ventrículo derecho, ¿cierto? Va a depender del retorno venoso sistémico, de la poscarga, de esa función diastólica y de la presión arterial y de la vena pulmonar. Esto se va a correlacionar y va a tener pues una relación y una dependencia de cada uno de ellos, además de la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho, del septo interventricular, que es importante, recordando que por anatomía las fibras superficiales del ventrículo derecho tienen una continuidad con el septo interventricular y pared del ventrículo izquierdo, y también a lo que no se hablaba antes de la distensibilidad de ese pericardio, que juega un papel importante ahora en día, inclusive en las evaluaciones y en las áreas de la aurícula, que cada vez se mencionan más y se tienen en cuenta en la evaluación de estos pacientes. Se sabe que aproximadamente del 20 al 40% de los pacientes, cierto, dice volumen sistólico del ventrículo derecho resulta de la contractura del ventrículo izquierdo, pero miren pues que lo otro depende, principalmente, pues, depende de sí mismo el ventrículo derecho, que si bien el desplazamiento del septo, ¿cierto?, es el ventrículo izquierdo y la caída de ese volumen sistólico del ventrículo derecho van a reducir la precarga del ventrículo izquierdo, esto además puede contribuir entonces a la perfusión periférica, como lo vamos a ver más adelante en unas gráficas. Y se entiende pues que por interacción diastólica, como la competencia por la distensibilidad y llenado de ambos ventrículos dentro de un espacio pericardio confinado, eh, para ellos. Entonces, un poquito de fisiopatología, ¿cierto? Hablando en macro, en grande, ¿cierto? Se pueden distinguir tres mecanismos fisiopatológicos fundamentales, que es lo que siempre hemos escuchado. Que hay eh, una disfunción del ventrículo derecho por una sobrecarga de presión, por una sobrecarga de volumen o por una afección miocardiopática, ¿cierto? Pero eh, actualmente hay que tener en cuenta y revisar la fisiopatología porque fuera de estos tres hay tres términos importantes que hay que evaluar, ¿cierto? Que es la disfunción diastólica, la interdependencia ventricular, ¿cierto? Ya demostrada, pues, de manera, pues, anatómica y fisiológica, y un término relativamente nuevo, ¿cierto? Que se llama el desacoplamiento de la aurícula derecha de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y esto hay que entenderlo, ¿cierto? Sobre todo estas dos últimas como una adaptación que tiene las cavidades derechas, ¿cierto? Con la
vena y con la arteria pulmonar, ya que estas son complacientes, ¿cierto? Y van a generar tanto una poscarga, ¿cierto? En ese ventrículo derecho, y de esa manera esa adaptación o esa mala adaptación es lo que va a generar el mecanismo fisiopatológico de la disfunción de las cavidades derechas del ventrículo derecho. Entonces, como lo mencionaba, en grande podemos tener tres escenarios y esa disfunción ventricular derecha se puede explicar por muchas patologías, ¿cierto? No se nos debe olvidar, ¿cierto? Que no solamente la hipertensión arterial pulmonar explica la disfunción ventricular derecha, sino también, ¿cierto? En este diagrama vemos que la disfunción por sobrecarga de presión, explicada principalmente por la hipertensión pulmonar, por la estenosis pulmonar, la sobrecarga por volumen, que se explica principalmente por la regurgitación tricuspidia, la regurgitación pulmonar, la opción de derecha a izquierda, y la enfermedad miocardiopática o enfermedad miocárdica por isquémica principalmente, también se puede explicar por el infarto mismo, por la miocarditis, por la sarcoidosis y por las enfermedades reumatológicas. Entonces, cuando nos enfrentamos o sospechamos a los pacientes que tienen síntomas de falla o disfunción derecha, ¿cierto? Explicadas por la disnea, la regurgitación y la congestión pulmonar, ¿cierto? No vemos no solamente en estas patologías, sino en todos estos. Cada una de ellas pueden explicar fisiopatológicamente la disfunción. Dependiendo del grado de la severidad que van dando, estos cambios fisiopatológicos, ¿cierto? Que reducen la contractilidad del ventrículo izquierdo o aumentan la rigidez de ese ventrículo, ¿cierto? Paulatinamente, dependiendo del tiempo, van a ir ocasionando una dilatación de la aurícula derecha y una disfunción y dilatación igual de ese ventrículo derecho. Esto va a generar la regurgitación tricuspidia, que ya vamos a ver, que es como uno de los principales hallazgos que vemos, y esta regulación tricuspidia nos va a generar, ¿cierto? A nivel local y sistémico, una hipoperfusión y un deterioro y una disminución en la entrega de oxígeno y una congestión venosa, ¿cierto? Y a su vez disfunción atrial, y esto se va a repercutir en una disfunción orgánica múltiple en todos los órganos, principalmente a nivel hepático, renal, intestinal y musculoesquelético. Entonces vemos que esas causas, ¿cierto?, de disfunción de la falla cardíaca derecha, ¿cierto?, pueden ser tanto agudas como crónicas y siempre las debemos tener en mente para un enfoque de acuerdo si es por sobrecarga de presión, por sobrecarga de volumen o por afección miocardopática, tratando de buscar la etiología, que es lo ideal, tratar la causa primaria que lleva a esta enfermedad. Entonces vemos que dependiendo de la etiología o las características fisiopatológicas que se presenten, uno pudiera definir esa falla cardíaca derecha por fenotipos. Entonces, está el fenotipo de sobrecarga por presión, que inicialmente se va a presentar como una hipertrofia y posteriormente dilatación de ese ventrículo derecho, esto ocasionando desplazamiento del septo interventricular en sístole, y a su vez pudiera ocasionar la disfunción ventricular izquierda. El fenotipo de sobrecarga de volumen, ¿cierto? Caracterizado por la dilatación de ese ventrículo derecho, a su vez también desplazamiento del septo, pero ya en este caso en diástole, y el fenotipo de afectación miocárdica, donde lo que predomina pues es una necrosis, fibrosis y una sustitución de esa grasa con un aumento de la rigidez de los ventrículos. Todos estos fenotipos van a confluir, ¿cierto? Y van a generar lo que conocemos como la insuficiencia cardíaca derecha, y en su estadio más avanzado la congestión visceral y los edemas periféricos. La idea es que podamos caracterizar y definir cuáles son las causas que nos tienen a nuestro paciente con estas características, y hagamos una eh, evaluación multiparamétrica y de múltiples imágenes para llegar pues como a un diagnóstico más preciso
y de esta manera poder abordar el tratamiento, ya sea por ajuste de volemia, mejorar la contractilidad, garantizar la perfusión eh, con la vía cardíaca y reducir la poscarga, ¿cierto? O dirigir pues un tratamiento etiológico cuando sea debido pues a efectos tromboembólicos, ¿sí? Y en los casos pues serían refractarios a estos tratamientos, pues una opción sería pues la asistencia circulatoria mecánica, el trasplante o manejo pues paliativo para estos pacientes. Entonces, ya sabiendo más o menos, pues ya sabiendo o conociendo qué es lo que ocasiona la enfermedad de nuestros pacientes, qué es lo que lleva a falla cardíaca probablemente, entonces deberíamos hacer una evaluación y ya estaríamos entrando en el tema central pues de esta charla. Entonces, las medidas o los parámetros de evaluación de la función del ventrículo derecho los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿cierto? Los parámetros intrínsecos y los acoplados. Los intrínsecos son los que van a describir o los que evalúan la función contráctil del ventrículo derecho. Y básicamente, como lo vamos a ver en otras en dos diapositivas siguientes, ¿cierto? Son las medidas que son hemodinámicamente, pero que se hacen medidas invasivas, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a evaluar o buscar es la elastancia ventricular, telediastólica o máxima y la creación de los bucles de presión en los pacientes pues, con los catéteres de arteria pulmonar o los cateterismos de cavidades derechas. Y los parámetros acoplados son los que utilizan normalmente, ¿cierto? En la práctica clínica, los que lo hacemos, los que se hacen de manera no invasiva y los que evalúan en general el volumen sistólico, la presión de eyección del ventrículo derecho, la deformación de la pared libre de ese ventrículo y la excursión sistólica, ¿cierto? En el plano pues, del anillo tricuspidio, conocido pues como TAPSE. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿cierto? Antes de empezar a definir y responder la pregunta que nos trae esta revisión, es que hay tres escenarios, ¿cierto? Muy importantes cuando vamos a evaluar la función del ventrículo derecho. Hay que tener en cuenta que, uno, no todas las métricas, ¿cierto? No todas las medidas van a tener la misma sensibilidad a los aumentos de la poscarga. Cuando uno revisa la literatura, los diferentes ejemplos y con los escenarios, como vemos, como les voy a mostrar, uno debería elegir cuál es su imagen, ¿cierto? Ideal según las características de su paciente y la patología que está, bien sea aguda o crónica, porque esto va a variar en el tiempo y según la condición del paciente. Dos, hay que tener en cuenta que en el contexto de una insuficiencia tricuspidia significativa, pues o grave, esas medidas de acoplamiento, ¿cierto? De la función sistólica del ventrículo derecho pueden sobreestimar la función contráctil efectiva. Y en el escenario de postquirúrgico, ¿cierto? Las variables o las medidas como TAPSE o el enrolamiento de la pared del ventrículo derecho o el strain longitudinal, ¿cierto? Pudieran no reflejar la función general de manera adecuada, pues en vista pues, de la alteración pues, del movimiento pues, anular que hay. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando vamos a evaluar la función del ventrículo derecho? Entonces está la ecocardiografía, ¿cierto? Está la resonancia magnética y las medidas invasivas como los cateterismos pues, cardíacos, que ya cada uno conoce. Pues por objetivos de esta charla, ¿cierto? Y por horas del tiempo, pues estas dos últimas, ¿cierto? No las vamos a evaluar. Me anticipo a unas conclusiones después de revisar el tema, conocer todo esto. La resonancia magnética, ¿cierto? Actualmente pues es como el gold estándar, ¿cierto? En la evaluación, ¿cierto? De la función del ventrículo pues, derecho, pero no vamos pues a tocar en esa parte. Nos vamos a enfocar en las medidas eh, no invasivas, como son la ecocardiografía en cada una en sus diferentes modalidades. Y tampoco podemos a tocar la parte invasiva de cateterismos, que pues no es el objetivo pues, de esta charla. Entonces uno tiene múltiples opciones, ¿cierto? Y si bien también hay que recordar, ¿cierto? Que uno de los mecanismos fisiopatológicos centrales, ¿cierto? La disfunción ventricular derecha va a ser la hipertensión arterial pulmonar y esta se va a dividir en pre y postcapilar, ¿cierto? Necesitando pues para esta clasificación y modalidad que es importantísimo para dirigir el enfoque terapéutico,
esto se hace de manera pues invasiva, comúnmente como les decía, utilizando pues los caracterismos y esto se haría como medida complementaria a la evaluación inicial, ¿cierto? Que se hace con ecocardiografía como les voy a mostrar. Entonces, cada una de las medidas o parámetros de valoración de la función sistólica del ventrículo derecho tiene fortalezas y debilidades. Entonces, las principales que vamos a tener, que son las medidas de acoplamiento, va a ser el TAPSE, medición de la onda S', el, el índice de poder miocárdico, ¿cierto? Este poder de índice miocárdico también por Doppler tisular, ¿cierto? La, la área pues, de fracción de acortamiento, porcentaje, y la IVA, ¿cierto? Y estas medidas como de medida inicial a su duración. Entonces el TAPSE, las tres principales, como les voy a mostrar a través de la charla, el TAPSE, la onda S, y el área de acordamiento fraccional van a ser las principales, entonces revisemos algunas ventajas y desventajas de esta. El TAPSE, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es una medida que nos puede establecer pronóstico, que está validada eh, en contra de la fracción de eyección, ¿cierto? Con estudios de gold standard como la resonancia magnética, que puede ser obtenida fácilmente, ¿cierto? Que es reproducible y que es menos dependiente pues, de la calidad de la imagen que se obtenga, pero tendrá también unas limitaciones, ¿cierto? Como es que solamente refleja una función longitudinal, ¿cierto? Que no contribuye a otras valoraciones complementarias, ¿cierto? Como la evaluación del tracto del ventrículo derecho, y no es representativa, ¿cierto? Después de que los pacientes hayan sufrido cirugía cardíaca. La onda S, igual que la otra, tiene sus ventajas comparadas a TAPSE, no lo vamos a repetir, e igual sus limitaciones. Y el área de acordamiento fraccional, eh, algo similar a las dos anteriores, ¿cierto? Igual tiene un valor pronóstico bien establecido en los diferentes estudios, pero esta, además de reflejar el componente longitudinal, también tiene un componente radial de construcción del ventrículo derecho y comparado con la imagen de gold standard de la resonancia, tiene correlación con la fracción de eyección del ventrículo derecho. Y las otras, ¿cierto? No las vamos a mencionar, pero son las medidas complementarias, como sería la presión de eyección, ecografía 3D y el estrés longitudinal del ventrículo derecho, que más adelante lo voy a ampliar pues un poco. Entonces, como les decía, ¿qué medida o qué imagen o qué estrategia vamos a utilizar en la valoración de la función del ventrículo derecho? Dependiendo del escenario en que estemos evaluando o queramos evaluar a nuestro paciente, entonces cada una de ellas van a tener algunos parámetros o principales. Entonces, miremos, por ejemplo, en embolia pulmonar, ¿cierto? El TAPSE, ¿cierto? Un TAPSE menor de 16 milímetros, una onda S, incluso menor de 9,5 centímetros, van a ser, ¿cierto? Suficientes como para el screening o la evaluación de la función ventricular izquierda. En cada una de ellas, insuficiencia de grave, insuficiencia pulmonar, anomalía de este, comunicación intraauricular, cada una tiene unas medidas principales. Resalto estas tres medidas, ¿cierto? La fracción del ventrículo derecho, el volumen telesistólico indexado de ese volumen, de ese ventrículo derecho, y eh, la, el índice de pulsatilidad arterial pulmonar, ¿cierto? Estos últimos tres, ¿cierto? Como medidas relativamente nuevas en las valoraciones ecocardiográficas y hemodinámicas que deberían hacerse en cada uno de los pacientes eh, que evaluemos, que son relativamente nuevos para algunas sociedades pues, o algunos clínicos que están. Entonces hay que tener en cuenta y hay que irlos pues como evaluando y revisando esto para poderlos tener en cuenta. Entonces, para responder la pregunta, ¿cuál es la evaluación de pues, dentro de la evaluación de la función del ventrículo derecho? Si tuviéramos que elegir una, ¿con cuál nos quedaríamos? Como les decía, eso va a depender de los escenarios
que tenga nuestro paciente, si es agudo o crónico. ¿Qué nos dicen, cierto? Las guías de ecocardiografía, las americanas que salieron, son recientes en este año, a principio, y para empezar a hacer una valoración ecocardiográfica, ya sea pues, en un plano o en un plano de 4 cámaras, ¿cierto? Hay que recordar, ¿cierto? Que acá en el ventrículo derecho, ¿cierto? Por sus características anatómicas, ¿cierto? Y por su morfología, no, hay que hacer una evaluación dirigida a ese ventrículo derecho. Entonces, van a ser las medidas, las ventanas usuales a 6 o 8 que tenemos, ¿cierto? Pudieran ser insuficientes y aquí, y en esta evaluación del ventrículo derecho, por lo menos deberíamos evaluar, ¿cierto? Estas 12 ventanas, ¿cierto? Que les presento acá para poder hacer una adecuada valoración de ese ventrículo derecho, ¿cierto? O esas parejas derechas. Es un principio fundamental cuando hacemos ecocardiografía para la valoración de ese ventrículo derecho. Si bien hay un enfoque, ¿cierto?, inicial de una evaluación funcional integral de ese corazón derecho y las la ventana apical, ¿cierto? De 4 cámaras y la ventana de 4 cámaras enfocada al ventrículo derecho pueden ser suficientes y nos ayudarían a evaluar la gran mayoría, nos permitirían evaluar la gran mayoría de esos parámetros ya mencionados. Hay que recordar que hay que, en la medida de lo posible, realizar y mirar cada una de las ventanas que ya les mostré. Entonces uno, cuando empieza a mirar ese ventrículo derecho con ecocardiografía, uno encuentra hallazgos pues como característicos de cada uno de los fenotipos que hay. En el fenotipo de sobrecarga de volumen, ¿cierto? El hallazgo pues, principal o distintivo pues, es la presencia de la dilatación de ese ventrículo derecho y aplanamiento del septo diastólico. Cuando hay sobrecarga de presión, si bien no hay pues, una medida común, ¿cierto? Pero sí es característico el aumento pues, de la velocidad máxima del chorro regurgitante, ¿cierto? De la tricúspide, que eso pues a su vez acompañado de la medida de la presión, que nos ayuda a calcular la presión pues, de la arteria pulmonar de manera indirecta. Y en el fenotipo de enfermedad miocárdica, ¿cierto? Las características ecocardiográficas más comunes van a ser pues el agrandamiento pues de las cavidades derechas y esa disfunción de ese ventrículo. Entonces, dentro de esa manera, dentro de esa evaluación funcional, ¿cierto? Vamos a ver cada una de las características y cómo se deben hacer. Entonces, la primera sería la medición de la velocidad de la onda S', ¿sí? Esto se hace en un modo de Doppler tisular, se toma una muestra, ¿cierto? A 4 milímetros, pues, de la base del del borde grueso, del borde lateral del ventrículo derecho, pues lateral a ese anillo tricuspidio, y de esta manera, tratando de tener una orientación con un ángulo de 20 grados para tener una adecuada medida, ¿cierto? El TAPSE, una medida pues que ya todos reconocemos, ¿cierto? Es una medida fácil de aplicar, pues ya que no requiere mucha destreza para su realización, ¿cierto? Y como característica lo podemos hacer pues en modo M, ¿cierto? O también lo podemos obtener con Doppler color. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de la imagen y la exactitud, y también se puede hacer con medición del Doppler tisular. Además, hay una recomendación que también este TAP se lo podríamos hacer cuando evaluemos el estrés longitudinal del ventrículo derecho. 4 maneras de evaluar el TAPSE como estrategia funcional integral. El área de acortamiento fraccional del ventrículo derecho, ¿cierto? Es una medida que va en conjunto, ¿cierto? Con la FEBI, con la fracción de eyección del ventrículo derecho, ¿cierto? Y esto se ha reconocido que tiene, pues, como les contaba, correlación, pues, con la fracción de eyección y con la disfunción diastólica del ventrículo derecho. Eh, Recordemos que se deben hacer medidas, ¿cierto? Con un enfoque, ¿cierto? Hacia el ventrículo derecho
y medidas tanto en diástole como en sístole. La valoración de la velocidad tisular del taxonomía del ventrículo izquierdo, cada uno pues ya sabemos, aquí en la gráfica les muestro en la imagen, ¿cierto? Cómo es la progresión a medida que hay disfunción ventricular izquierdo, las características pues iniciales o normales de la onda del VT y el ventrículo derecho, ¿cierto? Pues es una onda con un contorno de perfil liso, ¿cierto? Sin montar y sin un espectro pues como grande o mayor, una onda es retrógrada. También está la medida de los tiempos de aumento de presión en el tiempo, ¿cierto? Pero como vemos, es una medida que no está estandarizada, a pesar de que se menciona y puede ser un parámetro o una medida de ayuda complementaria, pues no está estandarizada, entonces no está pues como hablada en muchos de los grupos de evaluación. El índice Taser, o el índice de poder pues, mecánico del ventrículo derecho, ¿cierto? También una medida que podíamos obtener complementaria a la valoración de esa función del ventrículo derecho. A su vez, están estas otras, ¿cierto? Como el strain de la aurícula derecha, la valoración de volumen de disfunción del valle de la aurícula derecha, la valoración de la fracción de eyección del ventrículo derecho por tomografía 3D y la valoración por strain longitudinal y el ventrículo derecho en los 6 segmentos, ¿cierto? Valorando la deformación longitudinal global ventricular, eh, pero estas últimas dos se consideran medidas complementarias, ya que pues, en algunos pues, servicios, en algunos equipos no es frecuente tenerlos a disposición, no disponibles pues, como para esa evaluación, por eso no voy a hacer con mucho énfasis en una de ellas. Entonces, revisando cada una pues, de las medidas anteriores como para complementar cuáles vamos a elegir, recordando cada una de sus características. Entonces, la evaluación de la aurícula derecha, ¿cierto? Teniendo como un punto de corte, ¿cierto? Aurícula derecha normal, que sea menor de 19 centímetros cuadrados, recordando que este valor debe ser indexado, ¿cierto? Para poder tener una adecuada medición y un índice pues, de volumen, ¿cierto? Que debería ser, pues, se considera normal cuando es menos de 30 milímetros por metro cuadrado, ¿cierto? Este método, ¿cierto? Si bien se puede hacer por el método de discos, también se puede hacer por el método, pues, biplanar, ¿cierto? Sin una, pues, como diferencia estadística en los diferentes estudios. Y como les decía, todas estas medidas que vamos a repasar aquí en adelante, ¿cierto? Se visualizan de una manera adecuada en la proyección, pues, apical de 4 cámaras para su valoración. Eh, las medidas del ventrículo derecho, si bien las podemos hacer, ¿cierto? En el eje de 4 cámaras también lo podemos hacer, ¿cierto? En los ejes parasternal largo y corto, como es estándar. Y en esto, ¿cierto? Podemos hacer dos medidas que son importantes y que nos van a ayudar, ¿cierto? Como es el grosor de la pared del ventrículo derecho, ¿cierto? Con un valor normal menor de 5 milímetros y esta medida, ¿cierto? Debería estar descrita, ¿cierto? En todos los informes, ¿cierto? Por lo menos incluida como medida cuantitativa en el tamaño pues, del ventrículo derecho. Y siempre se debe informar pues, cuando esté anormal y recordando que se puede hacer en los ejes parasternal largo o corto. El TAPS, como ya lo había mencionado, tiene un punto de corte, ¿cierto? Que debe ser mayor pues, a 1,7 centímetros. Ya hemos dicho que esto puede variar según el contexto del paciente y se debe reportar pues como anormal o normal. Y hay una medida adicional, ¿cierto? Si tenemos medidas invasivas, que es el cociente del TAPSE sobre la presión sistólica de la arteria pulmonar, donde esto, teniendo un valor normal de 0,3 y 0,4 milímetros sobre metros de mercurio, y esto se va a asociar pues, con un desacoplamiento
del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que ya lo habíamos mencionado, que es una de las características actuales de que explica la disfunción del ventrículo derecho. La medición de la S', este parámetro pues es un indicador de velocidad de movimiento del segmento basal, ¿cierto? Que se hace en la sístole máxima con un valor de referencia que debería ser mayor de 9,5 centímetros y se reportan como pues anormales o negativos, y esto hay que tener en cuenta que una medida adecuada va a depender pues de la alineación de ese Doppler a lo largo pues del plano de movimiento y una adecuada calidad de imagen que obtengamos garantizando la ganancia de esto. El, el acortamiento del área fraccional, ¿cierto? Tiene un valor normal de referencia mayor de 35. Si bien esta medida pues no contribuye pues como a la evaluación del tacto del ventrículo derecho como función sistólica del ventrículo, pero sí va a reflejar pues el acortamiento longitudinal, por lo cual es importante, además de que nos puede dar el engrosamiento radial y la contractilidad del tabique interventricular. Y esta medida es útil, ¿cierto?, para evaluar la función del ventrículo derecho cuando las otras medidas funcionales como el TAPS o la velocidad de la onda S, ¿cierto?, no son fiables o pueden utilizarse, ¿cierto?, como prueba de apoyo, ¿cierto? Y las recomendaciones actuales, no solo eh, del Colegio de Americano de Ecografía, que es que en todas las evaluaciones o ecografías de nuestro derecho deberíamos incluir estas medidas: el acortamiento del área fraccional, la velocidad, la S' y el TAPS, ¿cierto?, como componentes estándar de esas valoraciones del examen ecografíco en 2D completo. Este es un ejemplo, ¿cierto?, de la evaluación del cambio del área fraccional del ventrículo derecho. El BTI o y el tiempo de aceleración del tacto del ventrículo derecho, ¿cierto? Como teniendo como medida normal debe ser mayor a 18 centímetros. Eh, Se puede hacer también, pues se puede hacer, se obtiene, ¿cierto? Colocando pues el volumen de la muestra del Doppler pues a 1 o 2 milímetros dentro del tracto de salida del ventrículo derecho. Recordemos que se lo podemos hacer desde el, la posición la proyección del tracto de salida en modo de longitudinal corto. Es la medida pues como recomendada para hacer en su bifurcación pues con la arteria pulmonar, y esto también debe formar parte rutinaria de la valoración ecográfica estándar. Esta es una imagen como ejemplo que lo podemos evaluar tanto en la vista del eje parestelar largo como el eje parestelar corto. En esta última es como la más recomendada. La, la medición del DPDT, ¿cierto?, el aumento de presión a lo largo del tiempo, ¿cierto? Como nos decía, si bien es una medida auxiliar, ¿cierto?, debido pues a la falta de los datos pues, normativos o la estandarización de este parámetro, ¿cierto?, no se recomienda de rutina pues en la práctica clínica. Este es un ejemplo de una valoración integral de la función del ventrículo izquierdo que realizamos el día de ayer en una paciente en el servicio de urgencias que tenía una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca derecha por una hipertensión pulmonar. Aquí vemos pues una evaluación de un pause pues caído, disminuido. Aquí vemos la evaluación pues de la onda S. Si bien pues acá nos faltan los valores métricos, ¿cierto? Pero la morfología pues es una morfología pues alterada en esta valoración. Acá vemos la dirección del ventrículo derecho, ¿cierto? En cavidades, pues en la modalidad de 4 cámaras, donde pues se obtiene pues una presión de eyección que en este caso nos dio pues 17,65%, y una valoración
el volumen de la aurícula derecha. Este es un volumen indexado de 34, recordemos pues que tiene casi el doble de lo normal que está. Si esas son las medidas de la función sistólica, ¿cierto? No se nos puede olvidar también que en las cavidades derechas, en el ventrículo derecho, ¿cierto? También debemos evaluar, ¿cierto? La difusión diastólica, ¿cierto? Si bien solamente lo vemos del lado izquierdo y no es algo usual, ¿cierto? Ya en las ecocardiografías pues avanzadas y para una determinación completa, ¿cierto? Lo deberíamos hacer, se hace de forma similar a la valoración de la función diastólica en el ventrículo izquierdo, lo hacemos en el plano eh, apical de 4 cámaras con el Doppler pues, pulsado sobre la válvula tricúspide y con el Doppler tisular, ¿cierto? En la parte pues del anillo lateral tricúspide, ¿cierto? Para evaluar pues, las ondas EA y la onda E', respectivamente. Con estos valores de referencia, ¿cierto? Encontrando pues una anomalía de la relajación de difusión diastólica cuando pues la relación de las ondas EA es menos de 0,8 o cuando esa relación de la onda E' es mayor de 0,6, similar pues a lo realizado en la parte del ventrículo pues, izquierdo. Y se considera pues un patrón denominado restrictivo, ¿cierto? Si la relación de la onda con la onda mayor de 0,1 con un tiempo de desaceleración menor de 120 milisegundos. Como les decía, uno va encontrando en la literatura cómo se van comparando cada uno de estos parámetros y cuál sería el que queremos elegir para valoración de la función sistólica del ventrículo pues, izquierdo. Entonces, desde eh, de los americanos, ¿cierto? De los europeos, ¿cierto? Recomiendan la medida del TAPSE, ¿cierto? La medida de la S', ¿sí? Y la medida del área de cambio fraccional, ¿cierto? Como las tres medidas importantes, ¿cierto? Como valoración no invasiva de esa función, porque son menos dependientes pues, de esas ventanas acústicas, porque tienen valor pronóstico, porque son rápidas y reproducibles, porque tienen el valor pronóstico, como les decía, y porque tienen adecuada correlación con la fracción de eyección del ventrículo cuando se comparan con la resonancia eh, magnética, que es la imagen de elección. La hipertensión pulmonar es un escenario pues, que se debe incluir aparte, ¿cierto? Que es como fisiopatológicamente es algo incluido dentro de la disfunción del ventrículo derecho, la falla. Entonces acá les va a mostrar, ¿cierto? Cada uno, pues algunos estudios que son comparativos donde han evaluado, donde han buscado correlación de estas medidas no invasivas por ecocardiografía con las medidas estándar. Estos autores en 2021 querían pues como después de haber realizado pues una medida en su técnica pues de una construcción de la técnica de presión y volumen, ¿cierto? Ellos propusieron identificar pues un valor de corte, ¿cierto? De esa elastancia de la sistólica y también del núcleo derecho, ¿cierto? Y de la arteria pulmonar, ¿cierto? Lo querían comparar, ¿cierto? Con un valor, como una relación predictiva de supervivencia global y evaluar las condiciones hemodinámicas y morfológicas de ese ventrículo derecho en la hipertensión arterial pulmonar pues, secundaria. Y comparando esto pues, con la fracción de eyección y los parámetros eh, no invasivos. Entonces, este estudio es un estudio retrospectivo, es un análisis post-hoc de los estudios, el CIS-1 y el CIS-2, que son estudios de valoración ecocardiográfica de pacientes que tenían criterios de implantación de dispositivos de resincronización después de una enfermedad isquémica. Entonces ellos lo que hacían a todos los pacientes, además de la valoración pues, por medidas invasivas, ¿cierto? Con hemodinamia, con los catéteres de Swan-Ganz y con estudios de cateterismo derecho, ¿cierto? Les hacían también ecocardiografías y comparaban los parámetros del TAPSE, ¿cierto? Y el comportamiento fraccional, ¿cierto? Con estos parámetros como referencia
y encontraron que tenía una adecuada correlación con una sensibilidad y una especificidad superior al 90% y al 85% respectivamente para discriminar, ¿cierto?, un acoplamiento del ventrículo derecho y la arteria pulmonar como pronóstico favorable o desfavorable, eh, basados pues en esa relación, de la relación de la elasticidad, pues de la relación de elasticidad, de punto 68, ¿cierto? Aquí vemos, aquí resalto pues cada uno de los valores y hay una gran diferencia en esto que es importante, que comparaba, ¿cierto?, los pacientes que no tenían, hipertensión pulmonar con los que sí los tenían, y los valores fueron pues importantes. Aquí están las gráficas de correlación donde, eh, las medidas mencionadas, el TAPSE y el área de recortamiento fraccional, ¿cierto?, tenían buena correlación con las medidas, de gol estándar, invasivas. Los autores se preguntaban, pues, que después de hacer todo ese proceso complejo de resultados hemodinámicos, cómo llevarlos a la clínica, y ellos encontraron, pues, que a pesar de que, los pacientes con hipertensión pulmonar y que tenían la presión de acción, eh, reducida, ¿cierto?, una enfermedad progresiva con alta morbilidad y pronóstico, esos pacientes podían, hacer una evaluación, previa, ¿cierto?, y no invasiva. En estos pacientes se podía, encontrar, ¿cierto?, que si evaluaban el TAPSE, pues, y la área de acortamiento fraccional, ¿cierto?, se podía prever de manera temprana, eh, elaborar manejo, para sus patologías, y se puede asumir pues que el acoplamiento céntrico derecho pudiera tener un pronóstico favorable, independientemente pues si tenían o no hipertensión no secundaria, con valoraciones pues, no invasivas. Y finalmente pues ellos demostraron, ¿cierto?, que la medida, pues, gol estándar de, ellos crearon, ¿cierto?, que era la relación de elasticidad de ese ventrículo derecho, pues por tema tenía estaba estrechamente asociado con el tamaño y la función del ventrículo derecho, y predecía, pues, que una supervivencia general en los pacientes que tenían una presión de eyección, eh, reducida secundaria, hipertensión arterial pulmonar. Inclusive, pues, después de hacer unos ajustes en los, algoritmos de regresión. Eh, Además, uno encuentra que el acoplamiento, pues, de la evaluación del acoplamiento del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, pues, es una medida de rendimiento del ventrículo derecho, que esto, es una medida que relaciona la poscarga y la contractilidad del ventrículo derecho, y tanto el ventrículo derecho como la arteria pulmonar, ¿cierto?, van a estar acoplados, y la contractilidad del ventrículo debería coincidir con la poscarga, y todo esto anterior, lo podemos, evaluar de manera pues, adecuada con las medidas pues, ya mencionadas. Estos otros autores, querían evaluar, ¿cierto?, el strain las medidas del strain en el ventrículo, derecho en los pacientes, críticos. Ellos querían hacer, pues, este estudio fue un estudio que querían evaluar la viabilidad pues, de la deformación del ventrículo derecho en los pacientes gravemente enfermos mediante imágenes pues, del Doppler, tisular, y explorando las asociaciones, la deformación pues, del strain y las mediciones de la ecografía, pues, rastreadas convencionales, basados pues, en la evaluación de la función del ventrículo, derecho. Entonces, a pesar de que existen limitaciones pues, en la cuantificación de la función del ventrículo derecho, ¿cierto?, como son las velocidades sistólicas del año tricuspideo, el desplazamiento, el TAPSE y el área de acortamiento, funcional de ese ventrículo que ya hemos dicho y conocemos, ¿cierto? Estos parámetros pues, pueden ser, son parámetros estándar utilizados, ¿cierto?, para la variación cuantitativa de la función del ventrículo derecho, pero van a depender de la precarga, y cuando se comparaban con el strain, ¿cierto?, y conociendo pues que el strain, el strain tanto del ventrículo derecho como el strain es menos dependiente de la carga y tiene un alto valor predictivo en los pacientes con cardiopatía coronaria, esta evaluación permite una detección más temprana de disfunción, o sea, una disfunción subclínica, que es ventrículo derecho, incluso cuando la
cuando el PAPSE o el cambio del área fraccional o las velocidades una vez se encuentran del rango normal. Entonces, lo que nos demuestra ese estudio es que estas medidas, ¿cierto? Como el estrés de derecho, puede ser una medida complementaria, ¿cierto? A esa eh, valoración con ecocardiografía transtorácica, a pesar pues, de que de las variables sean normales. El estrés del ventrículo derecho tiene innumerables aplicaciones clínicas que ya las hemos ido mencionando en las charlas pues, anteriores, ¿cierto? Y conociendo cada uno de las debilidades de esta prueba, ¿cierto? Como son los distintos algoritmos o resultados que pueden dar dependiendo pues, del software utilizado, que son costosos y requieren pues sondas diferentes o avanzadas que son costosas y que pues que al momento pues requieren una mayor validación, estudios pues más grandes para poder generalizar pues, su uso clínico. Pero principalmente el estrés longitudinal cada día se acepta más como una medida complementaria, ¿cierto? Y que pudiera ser una medida de evaluación anticipada de esas disfunciones tanto el ventrículo derecho como el izquierdo cuando las medidas eh, estándares en la ecocardio transesofágica transtrácica puedan ser normales, principalmente en estas patologías como son la falla cardíaca, la cardiomiopatía, la enfermedad coronaria, el embolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar, en el ámbito de la cardio-oncología y las enfermedades cardíacas valvulares que ya le hemos eh, mencionado, ¿cierto? Esto, él está en lo que nos va a mostrar puede ser un deterioro, ¿cierto? Temprano de esa disfunción diastólica del ventrículo derecho antes de que tenga las manifestaciones eh, clínicas o cuando, o inclusive cuando en las medidas de estándares o clásicas sean eh, normales. Y el strain pues, se ha mostrado que tiene una correlación significativa pues, con peores resultados cuando está alterado en el caso de funcionar como un Este estudio reciente querían, estos autores querían, pues haciendo una revisión, ¿cierto?, de las actuales imágenes ecocardiográficas para la evaluación de la función del ventrículo izquierdo, basadas pues en la disfunción de poscarga, y nos muestran, espérame que aquí, un segundo, que aquí hay un error. Bueno, vamos a ver. En un segundo yo les muestro esta gráfica de acá atrás. Eh, Qué pena la mala aplicación. Entonces, en este estudio, ¿cierto? Ellos recogen actualmente un estudio reciente, pues, de este año, ellos comparan, ¿cierto? Las tres medidas principales o estándares de la ecocardiografía transtorácica que hemos mencionado como el TAPSE, el área de acortamiento fraccional, ¿cierto? Y el strain, y comparan cada uno de ellos con la medida pues, estándar, la invasiva, la relación de elasticidad del ventrículo derecho y la arteria pulmonar que le he mencionado, con una, pues, o una, y ellos, a pesar de que ellos digan que tienen una adecuada correlación de esas medidas, como ya les hemos mostrado en otros estudios, eh, los autores nos muestran que esas medidas son un complemento, ¿cierto?, para la valoración del ventrículo derecho y principalmente nos muestran estas nuevas, pues, o no nuevas, ¿cierto?, sino como tres técnicas que cada vez utilizan más, que sería la evaluación del strain longitudinal del ventrículo derecho,
el trabajo, el poder miocárdico, poder del trabajo miocárdico del ventrículo derecho y la medida, perdón, del acoplamiento del ventrículo derecho y de la aurícula, ¿cierto? Como medidas adicionales con mejores resultados y para la evaluación de la función del ventrículo derecho. En esta misma, estos autores proponen pues como este algoritmo de valoración de la función del ventrículo derecho como estrategia para la valoración. Entonces, los pacientes en los que pensemos que haya una disfunción o una falla cardíaca derecha, ¿cierto? Por uno de los síntomas que hemos mencionado, la primera estrategia que vamos a hacer sería pues la ecografía transtorácica, ¿cierto? Evaluando principalmente las tres medidas ya mencionadas y dependiendo de cada uno de los escenarios, de los fenotipos que va a tener nuestro paciente, eh, pudiéramos adicionar, ¿cierto? Ayudas diagnósticas complementarias según el escenario, ¿cierto? O la valoración, pues, que tengamos. En esta diapositiva que no hemos hablado, pues, para recalcar en la charla, como ya les decía, no nos íbamos a enfocar en las medidas de resonancia magnética ni en las medidas invasivas, pero sí nos queda hablar un poco es de la ecocardiografía transesofágica, que no la trae a colación, pues porque creo que se escapa del foco de la charla, pero sí hay que decir que esta valoración en el escenario de POCUS, en el escenario de cuidado crítico, eh, queda supeditada a una ayuda adicional, ¿cierto? No es una imagen de elección y queda también indicada, ¿cierto? En los pacientes tanto prequirúrgicos como postquirúrgicos de cirugía pues, cardiovascular u otro tipo de cirugías. Hay que recordar también, ¿cierto? Ya como para finalizar, que la inteligencia artificial, ¿cierto? En estas valoraciones de la función ventricular, ¿cierto? Ha mostrado unos resultados prometedores, ¿cierto? En la mejoría de la precisión y la eficiencia de la valoración de la función del ventrículo derecho. Liu, un autor, pues que de origen asiático, pero que trabaja pues en Estados Unidos, ellos investigaron la inteligencia artificial para evaluar la función del ventrículo derecho mediante parámetros ecocardiográficos básicos, centrándose pues, en la deformación específica de cada región, ¿cierto? Utilizando diferentes plataformas eh, para su elaboración. Y encontraron, pero demostraron, ¿cierto?, que había fuertes correlaciones entre los valores de deformación del ventrículo derecho y los parámetros ecocardiográficos convencionales ya mencionados, como el acortamiento del área fraccional y el TAPSE. Y los hallazgos sugieren pues, que el análisis de deformación basado en la inteligencia artificial pueden evaluar objetivamente la función del ventrículo derecho en las diferentes pues, plataformas, lo que proporciona pues, alternativas fiables y rápidas para los métodos pues, tradicionales. Para finalizar, como conclusiones, entonces, la evaluación del ventrículo derecho, las imágenes, ¿cierto? Del strain, ¿cierto? Han surgido como una herramienta clínica valiosa, ¿cierto? Para evaluar la función sistólica del ventrículo derecho, procurando información diagnóstica y pronóstica adicional, en comparación, pues, con los índices tradicionales de la función del ventrículo derecho. El strain longitudinal, ¿cierto? Nos va a proporcionar, ¿cierto? Un indicador, pues, es un indicador más sensible de disfunción miocárdica, sutil que los parámetros convencionales para la evaluación de la función del ventrículo derecho, como son el TAPSE, el área de acordamiento fraccional y la presión de eyección del ventrículo derecho, con utilidad como estratificación de riesgo y vigilancia en las afectaciones en las diferentes patologías del ventrículo derecho. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener una adecuada interpretación y precisa de ese strain. Y la valoración ecocardiográfica eh, también tiene aplicaciones pronósticas en patologías cardíacas izquierdas como la insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular sistólica y insuficiencia cardíaca con preservada. No solamente debemos evaluar el ventrículo izquierdo, sino también debemos empezar a reportar, evaluar ese ventrículo derecho.
el ventrículo derecho, si bien tiene una anatomía y una fisiología particular que va a condicionar la metodología para poder evaluarlo, eh, con la utilización de varias proyecciones, ¿cierto? Eh, y esas proyecciones enfocadas en el ventrículo derecho podemos hacer una adecuada valoración y las proyecciones apical de 4 cámaras enfocadas en el ventrículo derecho nos hace un método pues, apropiado para hacer la valoración de la función del ventrículo derecho con las tres medidas particulares ya mencionadas y la técnica de referencia ideal pues sigue siendo la cardioresonancia. Muchas gracias. Bueno, Escuchamos. bueno, Brian, muchísimas gracias, pero no me respondió todavía la pregunta. Entonces, el Sí, strain. eso iba a decir. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? Bueno, entonces, o sea, a ver, lo que pasa No, es que una sola frase. en el escenario Focus y en el escenario de urgencia de cuidado intensivo, las tres, pues la ecocardiografía estándar, haciendo los parámetros de TAPSE, de S' y de área de cambio fraccional, ¿cierto? Son medidas adecuadas y suficientes para la evaluación de la función del ventrículo izquierdo, tanto en función diastólica como en función eh, longitudinal. Esa, pero teniendo en cuenta, ¿cierto?, que debemos en algunos escenarios utilizar pues, medidas complementarias, ¿cierto?, como el estrés longitudinal o la ecocardiografía pues, avanzada. Creo que esa es como la conclusión, ¿cierto? Las otras, la ecocardiografía transtorácica que hacemos avanzada, ¿cierto? Es una medida eh, adecuada para la valoración del ventrículo derecho. Creo que esa es la conclusión. Bueno, le doy la palabra entonces al doctor Edgardo que levantó la mano y yo ahorita, bueno, primero Edgardo, luego Jean-Philippe y yo le hago un par de comentarios luego. Dale, Edgardo. Bueno, pues para que lo tengan en cuenta Brian y Carlos, ahí en la UCI, en la cama 37 y en la cama 9 hay dos pacientes que sería interesante que se evalúen la función del ventrículo derecho. La cama 37 es una post-tromboendarterectomía. Ah, sí. Tiene muy buena ventana para que la puedan ver y la evalúen. Y la paciente de la cama 9 tiene una insuficiencia tricuspidia torrencial, que también es interesante que la vean y además con un marcapasos que está contribuyendo a esa insuficiencia tricuspidia, pues porque el cable electrodo del marcapasos pues atraviesa la válvula tricuspide y pues obviamente eso hace que empeore la insuficiencia. Respecto a la última pregunta de cuál es el mejor, pues, a ver, hay mejor y hay ideal, ¿cierto? Entonces, el mejor en estos casos, ecocardiografía, eh, pues el que más correlación tiene con la resonancia magnética cardíaca viene siendo el strain, porque es más preciso, más sensible e incluso, pues como ya lo hemos visto, también con el ventrículo izquierdo tiene correlación con disfunción subclínica y la ecocardiografía tridimensional también. Sin embargo, pues en el escenario en el que estamos, en el paciente crítico y sobre todo pues en la evaluación de estos pacientes de disfunción ventricular derecha, no hay un método ideal, ¿cierto? Es una combinación de varios y eso ya lo hemos visto y siempre lo hemos escuchado y creo que lo seguiremos escuchando, pues que uno no se queda con la información de un solo método. E incluso las guías, la guía americana y la guía europea siempre recomiendan, y vos mismo lo dijiste ahí, que uno debería combinar la evaluación o la combinación de varios métodos, la FAB, el TAPSE, del strain, ¿cierto? Para incrementar esa exactitud diagnóstica y pues como ya lo hemos visto hay otros índices
o combinaciones de índices que van surgiendo y que van, pues, digamos, acaparando la literatura para contribuir, pues, a esa evaluación del ventrículo, de la función del ventrículo derecho. Ahí, como le dice también, en el escenario crítico, las ventanas no siempre son fáciles. Uno no siempre va a obtener la mejor ventana en los pacientes, por ejemplo, posquirúrgicos, o teniendo en cuenta que hay pacientes posquirúrgicos, por ejemplo, el TAPSE, pues lo comentaste, el TAPSE no es la mejor herramienta, o por ejemplo, la fracción de acortamiento, también es dependiente, pues, de la imagen, y no siempre uno tiene una buena imagen del ventrículo derecho, sobre todo si el ventrículo derecho está trabeculado o está dilatado. Por ejemplo, del TAPSE, pues únicamente evalúa la función longitudinal, no me evalúa esa función radial, y sobre todo si hay una disincronía o arritmias, pues también te va a infravalorar la función del ventrículo derecho en cuanto al TAPS. El Doppler tisular, la onda es el Doppler tisular, pues también mide la función longitudinal, y pues igualmente, o sea, cuando uno combina los tres métodos o varios métodos, es que uno saca ahí más o menos cómo está la función del ventrículo derecho, y pues uno no se puede quedar solamente con una medida. Simplemente eso, creo que la revisión estuvo muy completa, y pues, sobre todo mostrar que hay evidencia en este momento corriendo a favor de otros métodos, a medida, pues, que la tecnología va avanzando, que la inteligencia artificial va ganando campo. Hay que ir utilizando y hay que ir sabiendo utilizar, pues, las ventajas de lo que nos ofrecen. Por lo pronto, pues, en el escenario crítico, eh, tener en cuenta, pues, de que no nos podemos quedar con un solo método, de que hay que evaluar varios para uno poder llegar y tomar una decisión, que es finalmente lo que uno quiere, es lo que uno quiere resolver, es tomar una conducta. Uno hace todo esto para tomar una conducta en agudo que cambie el curso clínico de un paciente, a diferencia de pronto de la consulta externa, donde uno va a recibir también, pues, para tomar una conducta, pero digamos que no requiere tanta urgencia como en el paciente crítico, y hay que llenarse de varios criterios y de varios valores para uno poder decir, pues, que un paciente tiene una disfunción del ventrículo derecho, eh, que si uno lo ve históricamente, la disfunción del ventrículo derecho, la gente le corre menos que la disfunción del ventrículo izquierdo, pero es más mortal incluso que la disfunción del ventrículo izquierdo a largo plazo. Por ejemplo, un paciente con un infarto agudo de miocardio, que compromete el ventrículo izquierdo, bueno, un infarto, la gente le corre más a, por ejemplo, un paciente que tenga un TEP, ¿cierto? Que puede hacer disfuncionar el ventrículo derecho, y pues no le corren tanto como por ejemplo, al infarto. Entonces, pues nada, hay que tomar la decisión rápidamente, prontamente, da un poco más de tiempo, no creería, pero igual hay que combinar varios métodos para uno obtener los mejores valores y tomar la mejor decisión. Bueno, muy bien. Entonces ahí ya vamos cerrando un poquito la respuesta que nos dio Brian, porque fue muy política la respuesta de Brian. Jean-Philippe. Hola, buenas tardes a todos. Brian, buena presentación. Te quería preguntar, bueno, nos hablaste de diferentes medidas para evaluar el ventrículo derecho, pero no sé qué opinas del análisis dinámico del sector interventricular frente a otras medidas como las que nos dijiste, inclusive por el strain, porque cuando nosotros evaluamos este tipo de pacientes, digámoslo así, tomar un strain no es muy fácil que digamos. Entonces, Sí. no sé si tienes algún tipo de información o leíste algo sobre el análisis dinámico del septo interventricular frente al strain, a pesar de que uno evalúa, como dijo el doctor Gardo, una función miocárdica desde el punto de vista subclínico, y el otro evalúa función del ventrículo derecho y presencia de efectos septales. O sea, ¿nos serviría el análisis dinámico del septo interventricular para guiar una terapia frente a esas otras medidas que nos hablaste? Profe, no leí, pues, no revisé esa parte.
de la evaluación dinámica del septo interventricular, no tengo datos de eso. En la revisión que hice no lo observé. Pero eso lo que estás preguntando, lo estás preguntando es para ver lo de la interdependencia ventricular, lo del aplanamiento del septum, Jean-Philippe. Sí, como una medida complementaria frente a las otras. O sea, el índice de excentricidad. Sí, el índice de centricidad. Porque es que eso como función del ventrículo derecho como tal no es un análisis de la función directa del ventrículo derecho, eso es una evaluación de la interdependencia ventricular. Entonces eso... La sobrecarga. Ajá. Evalúa sobrecarga, Jean-Philippe, no te va a evaluar la función per se del ventrículo, sino qué tanto sobrecarga está teniendo el ventrículo derecho y cómo eso afecta al ventrículo izquierdo. Pero no te dice per se cómo está la función del ventrículo. Puede que la función esté buena, pero que esté sobrecargada. Perfecto, gracias. Aunque ahí apoyo, ahí sí digamos que agrego algo a favor de lo que estás comentando, y es que obviamente un paciente que tenga este hallazgo de un índice, pues de excentricidad o digamos que ese aplanamiento del septo hacia el ventrículo izquierdo, obviamente pues a largo plazo sí va a conllevar a que el ventrículo derecho disfuncione y obviamente mayor mortalidad. Eso pues se ha relacionado, digamos, con hipertensión pulmonar, con insuficiencia cardíaca y que no son en tromboembolismo pulmonar, pero eso te habla de que ahí está sucediendo algo, más no te correlaciona necesariamente con la función en el momento del ventrículo derecho, simplemente es un estado fisiopatológico agudo del ventrículo derecho, pero no te habla de cómo esté la función. A largo plazo, obviamente, sí va a disfuncionar porque pues, un ventrículo derecho que está sobrecargado, obviamente que está dilatado, pues a largo plazo el ventrículo derecho va a fallar y pues sí va a encontrar una disfunción, y es donde tenemos que aplicar las otras medidas para ver esa función específicamente. Yo tenía Gracias, un comentarios y es, en la tabla, ponga la presentación, Brian, un momentico, en la tabla de evaluaciones de la función, ¿De cuál, profe? ¿De cuál? donde aparecen todas las variables de evaluación de la función del ventrículo derecho. Son Una las que es últimas. blanca, no. Una que tiene la franja rosada y blanca, donde están todas las variables de función ventricular derecha. Esta. O no, una más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Esa. Ahí. En donde en esa aparece el método de Simpson para evaluar la función del ventrículo derecho. ¿No me parece? ¿Cómo así? ¿Cuál de esas dice método de Simpson para evaluar la fracción de eyección del ventrículo derecho? No, ¿Cierto que no? no. Ahora muéstrenme el caso que mostraste. Yo les presto mucha atención a lo que ustedes muestran. No, nosotros sabíamos. No se preocupe, Es. aquí está tranquilo. ¿Por qué midieron la fracción de eyección del ventrículo derecho con método de Simpson? Ya me está mostrando. Ahí. Sí. Entonces, Pues, ahí la pregunta que va es, ¿por qué no aplica el método de Simpson en la fracción de eyección del ventrículo derecho? ¿Cuál es la razón de por qué no? ¿Por qué no aplica ese método para evaluar la fracción de eyección? Porque si usted lo hizo ahí, uno dice, pues se puede, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué no existe esa variable? pero en la guía Guía del, 2010, guía 2015, guía 2025. en la del 25, que sí que nos debe medir la fracción y que lo pueda hacer
pues en 2 o en 4 cámaras. Ujú, sí, por eso. Y Pero que lo puede hacer por método de disco, pues que es que inclusive también el área de la aurícula. el área de la aurícula. Pero ¿por qué la fracción de eyección del ventrículo derecho no? Bueno, pues Una cosa es usted medir un área y otra cosa es medir la fracción del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. El método de Simpson se hizo para una fórmula de una elipsoide y está hecho para una elipsoide. La morfología del ventrículo derecho es trifacetaria, es decir, en forma de boomerang, y no aplica por esa morfología. Es una explicación netamente matemática y aritmética. Entonces, no hay cómo justificarlo y por eso Guía 2010, 2015, 2025 te dice, ah, claro, usted lo puede aplicar. Que le pegue, no. Y por eso usted en la tabla que le acabo de pedir que mostrara, no está fracción de eyección con método de Simpson del ventrículo derecho. ¿Sí? Y no es porque se le haya olvidado a la gente ponerla, es porque no hay cómo equipararla por la morfología del ventrículo derecho y porque el método de Simpson fue hecho para una morfología elipsoide. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación. Por tanto, esto está mal hecho. Eso a modo de corrección y para que no quede en el escenario que eso se puede hacer. Diferente es cuando usted mide el área con este método. Pues un área, no un volumen. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Son dos definiciones distintas. Usted puede medir alturas, diámetros, áreas, perímetros, pero cuando usted le mete el término volumen, está haciendo una medición ortogonal. Y cuando hace ortogonalidad, está diciendo, esto es un elipsoide. Y eso es lo que le aplica solo al ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta desde la explicación matemática que hay detrás para qué método voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, eso es para darle una precisión a esa medición. Y la segunda complemento que les quiero hacer es esto. El DPDT, que es una variable que está mencionada para el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, es bien interesante porque es una variable netamente hemodinámica y está dentro de las variables de función sistólica de los ventrículos. ¿Sí? Depende de que usted tenga una insuficiencia valvular, que esto depende de que haya regurgitación para que usted la pueda medir. Y no es el cambio de la presión en función del tiempo, como lo mencionaste. Es, bueno, perdón, a lo largo del tiempo. Esa fue la palabra que utilizaste. Cambio de la presión a lo largo del tiempo. No, es cambio de presión por cambio de tiempo. Es distinto, ya les voy a explicar por qué. Porque justamente lo que él mira es una variable de inotropía. Si usted quiere ver inotropismo del ventrículo, la variable es esta. Y eso es lo bonito de esto, de esta variable. Porque él le dice es cómo se presurizó el ventrículo, con esta variable, viendo cómo cambió la presión por unidad de cambio de tiempo. Por eso es una variable de inotropía. Y eso es lo interesante. No es muy estudiada, ¿sí? No es muy estudiada, pero si usted tiene la oportunidad de evaluarla desde un escenario hemodinámico, netamente hemodinámico, es una variable que le puede dar información. ¿Cuál es la desventaja? Que usualmente para que usted la encuentre, el paciente ya tiene el corazón dilatado, se dilató la válvula, el anillo valvular, hace insuficiencia y en ese momento es que usted la encuentra. Entonces, es decir, la encuentra siempre cuando el paciente tiene disfunción, ¿sí? Es poco usual encontrarla en un paciente con función ventricular normal. Entonces, usted lo puede ver desde dos perspectivas. Ah, me sirve cuando hay disfunción. Sí, pero si usted la utiliza porque le puso inotrópico a un paciente que tenía disfunción y quiere ver cómo cambió la inotropía por el uso del inotrópico, lo puede evaluar y lo puede objetivizar o objetivar, como se usa la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Él lo que mira es el cambio de la velocidad
al primer segundo versus el cambio al tercer segundo. Y esa es la forma estandarizada que hay. Y el equipo, de hecho, cuando usted lo activa, él no le deja medir en ningún otro momento. Él lo mide al 1 y al 3 segundos, no más. ¿Listo? Y él te mide la velocidad en ese momento. Y te mide, y uno dice, ¿por qué la velocidad? Si dices dp, dt, es el delta de presión en el delta del tiempo. Claro, pero acuérdese que usted calcula presión a partir de velocidad. ¿Sí? Bernoulli, ¿se acuerdan? Entonces, aquí hay una velocidad, eso se lo convierte en presión, porque todas esas velocidades, acuérdense que genera un gradiente de presión. Entonces, te calcula qué cambio hubo de esa presión del segundo 1 al segundo 3. ¿Listo? Entonces, no es en función de a lo largo del tiempo, no, es del tiempo 1 al tiempo 3, punto. Ese es el único cambio que él le va a medir. Cuando es ventrículo derecho es un valor, cuando es ventrículo izquierdo es otro valor. Es decir, cuando es tricúspide es un valor, cuando es ventrículo izquierdo mitral es otro valor. Y uno ve el cambio, es interesante. Los estimulo a que lo miren, simplemente a que lo miren. Hombre, no es con esto que uno va a decidir si le pone un medicamento o no a un paciente. Pero si ustedes lo usan como seguimiento, se pueden dar cuenta. Antes de poner un inotrópico a un paciente, mírelo. Después de poner inotrópico a un paciente, vuelve y mírelo. Y se van a dar cuenta que lo que le están poniendo efectivamente tiene un impacto hemodinámico en el paciente. Es bien interesante. Obviamente les estoy hablando de muy fisiológico con esta variable, porque las otras variables pueden que no cambien. Se puede que el paciente del FAC siga igual, puede que la fracción de eyección siga igual, porque acuérdense que fracción de eyección no necesariamente me refleja la inotropía. Está incluida ahí la inotropía, pero eso es una variable mucho más grande. Puede que cambie el gasto cardíaco, pero la fracción de eyección puede ser igual. Porque no es lo mismo, que es algo que solemos confundir. Creemos que fracción de eyección es igual a gasto cardíaco o son sinónimos. No, no son sinónimos, son dos cosas diferentes. Pero este sí es inotropía pura. ¿Listo? Entonces es bien interesante. Esto solo se los dejo ahí como el tipcito adicional de este tema. Y pues tú lo mencionaste, ¿cierto? Dentro de las variables que uno puede utilizar. 400 es el punto de corte en ventrículo derecho, 800 o 1200 es en el ventrículo izquierdo. Entonces ahí se los dejo, solo como para que le peguen la buscadita o la miradita, porque es una variable hemodinámica bien bonita, bien interesante, muy hemodinámica, por cierto. ¿Listo? Y bueno, eso era como lo adicional. Yo creo que si a mí me pusieran a responder la pregunta que puse en ese título, la respuesta es con las variables básicas, es cambio del área fraccional, porque la sístole o la S' y el TAPSE son variables netamente longitudinales y el ventrículo derecho no se contrae solo longitudinal. En cambio, el cambio del área, el área tiene inmersa las demás variables de contracción del ventrículo derecho. Si tuviera que escoger una, escogería eso. Y no es una respuesta solo fisiológica, la que acabo de decir, o anatómica. Hay un metaanálisis que así lo demuestra también. Es la que mejor se correlacionó con la resonancia. Sí, la FAC. Pero la mejor de ellas, si uno tuviera que escoger, que no está incluida en ese metaanálisis, es el strain, así como lo mencionaba ahora Edgardo. Problema, que el strain no lo tienen todos los equipos. ¿Sí? Por la misma limitante y que tiene pues una connotación que ya Edgardo mencionó. Pero de las tres clásicas, si tuviera que escoger una, Luis Bustamante escogería el FAC por los métodos, pues por la explicación que ya les acabé de mencionar. Lucho, Práctica, que hago las tres. pero no sé, o después de haber leído izquierdo y derecho, no sé si me equivoco. O sea, que, pues, que el strain no reemplaza las convencionales. O sea, hay que hacerlo como, o sea, en ninguna parte dice que es mejor. O sea, Ajá. es complementario, pero no No, es podemos que dejar de hacer. claro, todas terminan siendo un complemento de todas, sino que estoy diciendo, si me ponen una pregunta de examen y me ponen a las tres, yo digo, escojo FAC. Lo que pasa es que esa pregunta de examen no va a existir en Anótela. esa pregunta de examen no va a existir en un proceso de selección con seguridad. Desde el punto de vista de la discusión, uno podría más o menos decantarse de alguna manera. Por eso a lo último dije, termino haciendo las tres,
y tomo la mejor decisión. No tengo strain, entonces pues no la hago. Si lo tengo, la hago y complemento la información. Eso hace Luis Bustamante. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, más comentarios, pues muchísimas gracias. Muy bien, Brian. Pórtense muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, hasta luego.